Quiero antes de compartir la palabra, presentarles algo que honestamente se los digo delante del Señor, lo dudé, estuve meditando si lo hacíamos o no lo hacíamos, pero creo que es algo que tenemos que celebrar como iglesia, porque es una victoria, no del pastor de esta iglesia, sino de toda la iglesia. Y Dios ha sido bueno con nosotros, Dios ha sido maravilloso con nosotros, y reconocemos que la gloria es para el Señor. Nosotros somos solamente siervos, instrumentos, tubos, conductos a través de los cuales Dios transmite el mensaje, ayuda a las personas, nos usa como instrumentos en sus manos, pero la gloria es de Él. Dice la Biblia que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Y esta semana, como persona y como iglesia, recibimos un reconocimiento de parte de la autoridad municipal de Guadalupe, de Apodaca, en el 172 aniversario de Apodaca. Y nos dieron el reconocimiento al mérito cívico. Y fue un tiempo muy lindo. Algunos de ustedes, algunos vinieron, pero no pudieron entrar porque había demasiada gente y hubo mucha gente que se quedó sin poder estar. Y yo pensé, dije, lo hacemos, no lo hacemos, pero sentí en mi corazón que todos debemos celebrarlo. Entonces, con la mejor intención, quiero presentarles 12 minutos de lo que sucedió el jueves pasado. ¿Les gustaría o no les gustaría? Si no, nos vamos directo a la palabra. ¿Les gustaría? 12 minutos, un extracto de 12 minutos de lo que sucedió ese día y que nos gocemos, porque la victoria es del Señor y de su pueblo. Amén. Vamos a verlo. En el año de 1986, el Republicano Ayuntamiento de Apodaca, Nuevo León, determinó por unanimidad que anualmente el día que corresponda al aniversario de la Municipalidad de Apodaca se reconozca a personas o instituciones que se hayan distinguido por su aportación a la comunidad en cualquiera de los quehaceres de la vida, así como el desarrollo económico, educación, cultura, deporte, actividad física, pública y social, y que representen un ejemplo para todos los apodaquenses. Que se recibieron como propuestas para ser acreedores de dicho reconocimiento a Pastor General, Contador Público Francisco Garza Hernández, de Castillo del Rey La Fe, con domicilio en calle José Ovalle, número 101, Colonia La Encarnación, Apodaca, Nuevo León. Por lo anteriormente expuesto y considerando que el Republicano Ayuntamiento se encuentra facultado, es que se aprobó por unanimidad en la 36ª sesión ordinaria de este Republicano Ayuntamiento la entrega de reconocimiento al mérito cívico Medalla Moisés Sanz Garza en su edición 2023 a Castillo del Rey La Fe, y en representación de Castillo del Rey La Fe, quien recibirá la medalla del reconocimiento al mérito cívico Moisés Sanz Garza en su edición 2023 será el pastor Francisco Garza Hernández. El presidente municipal, licenciado César Garza Villarreal, procederá con la entrega del reconocimiento al mérito cívico Medalla Moisés Sanz Garza en su edición 2023, por lo cual solicitamos la presencia en el presidium del pastor contador público Francisco Garza Hernández, quien recibirá la presente representación de Castillo del Rey La Fe. Hoy la ciudad, aparte de reconocer a la institución Cristo Vive, reconoce a un hombre de excepción. Déjenme decirles que Francisco Garza, además de ser líder espiritual de esta comunidad, es un importante líder social. Francisco Garza está detrás de políticas desde el sector social que fortalecen la célula del tejido comunitario, que es la familia. Me sorprenden sus activaciones juveniles, su labor educativa y su papel de solidaridad social que llega no solo a Apodaca, sino a San Nicolás y Guadalupe, pero de manera preponderante, por supuesto, a nosotros que tenemos el honor de tenerlo aquí
en nuestro territorio. Hay 18 centros de atención a jóvenes con problemas de adicciones. Cuando platicamos con ellos, que el municipio tiene convenios con ellos, me sorprende reiteradamente escuchar la acción de Paco Garza y de Castillo del Rey. Me dicen, el trabajo espiritual lo da una célula del pastor Paco Garza o lo da la iglesia del pastor Paco Garza. Van mujeres al gobierno municipal con un tema de restauración de violencia y ellos dicen, hablamos con el pastor Paco Garza, él nos indicó qué ser y los primeros pasos. En realidad, como alcalde de Guadalupe, lo vi también en el fraccionamiento Millennium, en el Ranchito, y ahora lo estás haciendo acá en Apodaca, cómo esta iglesia con voluntariado ha construido decenas de casas, de viviendas dignas, de material, que anónimamente, sin publicidad y promoción, se las regalan a familias restauradas, familias que toman un voto de mantenerse unidas y honrar espiritualmente su vida para prosperar. Por eso, merecidamente, a Paco Garza, al pastor Francisco Garza, le venimos a decir, como gobierno constituido, como ayuntamiento y autoridad, Apodaca es mejor porque tú estás aquí. Sabemos que no buscas reconocimientos ni honores. Tú y tu esposa Laura son un ejemplo del servicio a los demás, del liderazgo basado en el servicio de manera discreta, anónima. Pero precisamente, Francisco, porque necesitamos más gente como tú, porque necesitamos que tu ejemplo inspire a más personas, es que te agradecemos que hayas aceptado este honor que la ciudad merecidamente te quiere otorgar. Yo sé que el honor que tú buscas y de quien tú lo buscas, lo tienes ya ganado y merecido. Pero también en este mundo queremos reconocerte, honrarte y decirte que Apodaca tiene ya en su galería de hombres ilustres que han aportado a su historia y su desarrollo el nombre de Francisco Garza Hernández, pastor evangélico, activista comunitario, padre de familia y hombre de bien para nuestra comunidad. Felicidades, Paco. Muy buenas noches a todos. Licenciado y contador público César Garza Villarreal, presidente de nuestro municipio en Apodaca. Licenciado Héctor Morales, secretario de Ayuntamiento. Contador público Marco Rodríguez Durán, tesorero municipal. Licenciado Javier Luis Navarro Velasco, secretario general de Gobierno del Estado de Nuevo León. Diputado José Filiberto Flores, que está representando al Honorable Congreso del Estado de Nuevo León, y magistrado Juan José Tamés Galarza, representante del Tribunal Superior de Justicia, Honorable Cabildo, ciudadanos exalcaldes y pues ciudadanos en general. Es difícil encontrar las palabras que expresen nuestra más sincera gratitud, primeramente a Dios y a cada uno de ustedes, por tan grato reconocimiento. Muchas gracias. La verdad es que de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesús enseñó en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 10, solo somos siervos indignos que simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber. Al recibir este reconocimiento de parte de nuestras autoridades, no podemos menos que sentirnos alegres, plenos, felices al saber que estamos contribuyendo en la parte que nos toca en el bienestar de nuestra sociedad, que tanto necesita del trabajo de todos y de cada uno. Sabemos que como sociedad estamos enfrentando tiempos difíciles y complicados, pero también creemos firmemente que con la ayuda de nuestro Dios y la contribución de cada uno de nosotros podemos hacer de nuestro entorno un mundo mejor. Mientras que el pensamiento humanista dice que busquemos nuestra felicidad antes que la de los demás, el mensaje de Jesús nos enseña que somos más felices y bienaventurados
cuando damos que cuando recibimos. Estamos plenamente convencidos que la forma de vivir que Cristo vino a enseñar funciona. Son innumerables los testimonios de restauración familiar, matrimonial, personal que hemos escuchado a través de estos años sirviendo a los demás. Y estamos seguros que hay mucho trabajo por hacer y seguiremos comprometidos en seguir trabajando hasta donde nos sea posible. Quiero dar la gloria a Dios, como lo escucharon en el video, por este reconocimiento y públicamente decir que a Él sea la gloria, el honor y la alabanza, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Agradezco también a mi esposa y mis hijos, porque pues colaboramos juntos en esta noble tarea que Dios nos ha encomendado como familia. Doy gracias a Dios por mi padre, que ahora descansa en la presencia de Dios, y también a mi madre, que aquí está presente, que tengo la dicha de tenerla conmigo por haberme enseñado con su ejemplo los caminos de Dios. Y también queremos agradecer a toda la congregación del Castillo del Rey La Fe por todo el trabajo que hacen para bendecir a los demás. Este reconocimiento no sería posible sin la participación de todos ustedes. Gracias a todo el equipo de liderazgo y de trabajo de nuestra congregación por todo lo que hacen por otros. Gracias a cada hijo de Dios que trabaja incansablemente ayudando al prójimo, ya sea llevando el pan y la palabra de Dios a cada persona que lo necesita, aconsejando a los jóvenes en los centros de rehabilitación, visitando y ayudando a los ancianos, llevando comida a los hospitales, dando consejerías familiares, matrimoniales, ayudando a mejorar la relación entre padres e hijos. Gracias a los maestros y todo el liderazgo comprometido en la formación de las nuevas generaciones de niños, adolescentes y jóvenes. Y a todos los que contribuyen de alguna manera con sus talentos, habilidades, recursos para lograr la encomienda que Cristo nos dejó. Ustedes son héroes anónimos que dan sin esperar nada a cambio. Quiero dejarles claro que este reconocimiento también es de cada uno de ustedes. Pastores de Iglesia de Cristo en Apodaca, esta bendición también es de ustedes. También porque juntos estamos haciendo la obra de Dios en nuestra ciudad y bendiciendo a quienes nos rodean. Quiero aprovechar, porque no podría dejar de hacerlo, para invitar a cada uno de los presentes a acercarse a Dios, a buscarle con todo su corazón cada día de su vida. Invito a cada uno de ustedes a llenarse del amor de Dios para corresponder amándole a Él y también a nuestro prójimo. Invito a cada uno de los presentes a buscar descubrir y cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas. Que cada uno sirvamos a Dios y a quienes nos rodean. Me despido de ustedes recordando las palabras de nuestro Señor Jesús. El que quiera ser el líder entre ustedes deberá ser el sirviente. Y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en el esclavo. Pues ni aún el Hijo del Hombre, Jesucristo, vino para que le sirvan, sino que vino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Que Dios bendiga a México. Que Dios bendiga a Nuevo León. Y muchas felicidades al municipio de Apodaca por el 172 aniversario. Amén. Dios les bendiga. Muy bien. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie y le ofrecemos un aplauso al Señor? Porque para Él es toda la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te exaltamos. Hoy arrojamos nuestras coronas delante de ti, Señor, porque tú eres el por el cual suceden las cosas. Gracias por el privilegio de colaborar contigo, Señor, en el establecimiento de tu reino. Te adoramos y te exaltamos. Recibe la gloria de esta casa. Recibe la gloria de tus hijos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Todo es gracia y favor tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios
sea la gloria. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre Él me ha lavado, con su poder me ha levantado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y siempre. Amén. A ti sea la gloria, Señor. Amén. Aleluya. Amén. Que el Señor se siga glorificando en medio de nosotros. Amén. Voltea con el que está al lado, dígale: tú eres parte de esta bendición. Dígale: tú eres parte. Amén. Pueden tomar su asiento. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón para el día de hoy, alusivo a lo que estamos celebrando hoy como primer domingo de celebraciones de Semana Santa, y es la entrada triunfal de Cristo a Jerusalén, y le hemos puesto al mensaje el reino de Cristo. ¿Cuántos reconocen que Cristo, además de ser Señor, Salvador, es el Rey? Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Mateo 21, versículos 1 al 5 dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor lo necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Amados, según los teólogos estudiosos de la Biblia, ellos dicen que la Biblia, la palabra de Dios, contiene más de 300 profecías solamente acerca de Jesús. 300 profecías relacionadas con la obra, con la vida, con la muerte, con la resurrección de Cristo. Y todas ellas fueron escritas de miles de años antes o cientos de años antes, dependiendo del profeta. Por ejemplo, la Biblia profetiza, o los profetas predijeron por su profecía cuándo iban a ser, dónde y cómo iban a ser, y todo se cumplió al pie de la letra. Hay gente que dice: no, es que se manipuló la situación. ¿Cómo puede una persona manipular lo que cientos de años se dice antes y todavía no ha nacido? O miles de años antes. Por ejemplo, cientos de años antes se predijo la obra redentora de Cristo a través del profeta Isaías en el capítulo 53, versículo 3. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como un cordero fue llevado al matadero, y como una oveja delante de sus trasquiladores. Isaías describió la manera en que Cristo iba a morir 700 años antes de que sucediera. Se predijo que moriría 1000 años antes de que Jesús muriera, o cómo moriría 1000 años antes. David, el salmista, en un salmo profético, el Salmo 22, predijo que iba a morir clavado, traspasado de sus manos y traspasado de sus pies, prácticamente crucificado. Y aunque no menciona que moriría crucificado, porque en ese tiempo la crucifixión no existía, porque la crucifixión fue un castigo que inventaron los romanos 1000 años después, pero sí dijo que iba a morir con sus manos traspasadas y sus pies traspasados. Salmo 22, versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Los atravesaron. La palabra horadar es atravesaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. Usted sabe que el día que Jesús murió se echó suerte sobre sus vestidos, sobre sus ropas. Sobre mis ropas echaron suertes. Esto se dijo 1000 años antes de que sucediera la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pero una de las profecías acerca de Jesús que hoy vamos a compartir sobre ella, y lo que sucedió aquel domingo, que la tradición le ha llamado el Domingo de Ramos, es la que está en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que la describe muy bien Mateo. Y dice Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía se cumplió el día en que Jesús entró triunfante a Jerusalén, tal y como lo describen los 4 evangelios. Yo le invito a que, si puede, hoy en la noche, aunque yo sé que es mucho pedirles en la noche ya, pero durante la semana lea las 4 historias narradas por diferentes escritores acerca de lo que sucedió ese domingo, ese primer día de la semana. Ahí encontramos mucha riqueza de lo que Jesús vino a enseñar con su entrada triunfal a Jerusalén. Entonces podemos decir que Jesús es el Rey. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, mire cómo dice: pelearán contra el Cordero, con mayúscula, el Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesús es el Cordero. Juan dijo de él: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, diga conmigo, eso soy yo. Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Amén. Jesús es el Rey de reyes y Señor de señores. Le decía ahorita, lea Mateo 21 del 1 al 17, Marcos 11 del 1 al 19, Lucas 19, 45 y 46, y Juan 12 del versículo 12 al 15, porque ahí encontramos claramente definido en qué consiste el reino de Jesús. Jesús es el Rey, Él tiene un reino, y el reino de Jesús es el reino de Dios. Ahí va a encontrar lo que es el reino de Cristo, cómo es el reino de Cristo. Yo quiero darle algunas definiciones de lo que es el reino de Cristo. Son como 170 y nos vamos, aleluya. No. Hay algunas cosas lindas que vamos a sacar de aquí, puede haber muchas más, pero al menos las que pude estar meditando y buscando ahí, escudriñando. Y la primera es que el reino de Cristo no es de este mundo. Es un reino sobrenatural, es un reino espiritual. La gente pensaba que Jesús venía a establecer un reino natural, por eso se decepcionaron cuando fue a la cruz, porque el que pensaban que los iba a salvar murió crucificado. Pero ellos no entendían que Jesús había venido a establecer un reino espiritual. En Mateo 18, versículos 33 y 36, Pilatos lo está interrogando y le dice, el versículo 33, Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Rey de los judíos? Y entonces Jesús le contesta en el versículo 36, respondiendo Jesús le dijo: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí.
El reino de Cristo es un reino espiritual. Espiritualmente hablando está el reino de Cristo. O estamos en el reino de Cristo o estamos en las tinieblas. La Biblia dice que cuando nosotros conocemos a Cristo somos trasladados de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que quien gobierna los reinos de este mundo, aunque la gente se ofenda y aunque digan, oye, se me hace exagerada esa aseveración, eso dice la palabra de Dios. Jesucristo lo dijo, que los reinos de este mundo están bajo el control de Satanás, del maligno. Pero cuando nosotros conocemos a Cristo, entramos en ese reino espiritual que Jesús vino a establecer. Un reino espiritual donde Jesús es el rey. Amén. Amados, Jesús vino a establecer el reino de Dios en la tierra, donde Él mismo es el rey. Segundo, el reino de Cristo es reino de humildad, muy contrario a los reinos de este mundo. El reino de Cristo es reino de humildad. Ahí en el versículo 6 dice que los discípulos fueron, Mateo 21, e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y Él se sentó encima. El Señor Jesús envía 2 discípulos a buscar un asno prestado, pero último modelo, porque nadie lo había montado. Amén. Era prestado. Jesús no entró en un caballo negro, en un corcel negro, entró en un burrito prestado. Pero lo interesante es que les dice, vayan y lo van a encontrar, y cuando lo encuentren lo desatan y me lo traen. Y si les preguntan, pues ¿qué está pasando? Díganle que yo los estoy enviando y que se los voy a regresar. Ahora, gloria a Dios por esos 2 discípulos, porque yo estoy seguro que ninguno de los de aquí, incluyendo el pastor, lo hubiera hecho. Es como si le dijera ahorita yo, hermano, vaya a Citadel, ahí enfrente de Sears, y ahí está un carro del año. Lo agarra y se lo trae, y si le preguntan, usted le dice, es que el pastor Paco lo necesita. Pero no se preocupe, el pastor Paco se lo va a regresar. Usted va directamente ahí a las celdas municipales en ese momento. Pero gloria a Dios por gente obediente que no está buscando razonamientos para obedecer a Dios, sino que cuando Dios dice sí, aunque no lo entiendan, es un sí. O cuando Dios dice no, aunque no lo entiendan, es un no. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos obedecido un sí de Dios cuando nosotros pensamos que es un no? Pero si Dios dice que sí, aunque yo piense lo contrario, es un sí. Si Dios dice un no, aunque yo piense lo contrario, es un no, porque el que tiene la sabiduría, el que nos lleva en sabiduría, el que hizo los cielos y la tierra, el creador de todas las cosas, pues es el Señor y no nosotros. Amén. Entonces, amados, el reino de Cristo es un reino de humildad, y simple y sencillamente porque, como le dije ahorita, la gente estaba acostumbrada a que cuando los guerreros regresaban, los ejércitos de la batalla, y regresaban triunfantes, entraban en sus corceles, en sus caballos finos. Los reyes entraban a la ciudad en sus animales elegantes, pero Jesús entró montado en un pollino, prestado, porque el reino de Cristo es el reino de humildad. Eso quiere decir algo, que en el reino de Cristo no hay lugar para la arrogancia. En el reino de Cristo no hay lugar para el orgullo, para la soberbia, para el control y la manipulación, para dominar a otros. El reino de Cristo es reino de humildad. Y si somos parte del reino de Cristo, necesitamos renunciar a todo aquello que no tenga que ver con la humildad y con la mansedumbre. Hay 2 características principales que distinguen a Jesús. Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Las características de Cristo son humildad y mansedumbre. Pero hay 2 características que distinguen a Satanás: orgullo y rebeldía. Orgullo y rebeldía distingue a Satanás. Satanás es orgulloso y rebelde. Jesucristo es manso y humilde de corazón. Porque el reino de Cristo es un reino de humildad, donde no hay lugar para la arrogancia ni la soberbia. Jesús dijo que el que quiera hacerse grande tendrá que ser el servidor de todos. La Biblia dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Ahí en Filipenses 2, 3 al 11 encontramos el mejor ejemplo de humildad que Cristo vino a darnos para los que somos parte de su reino. Filipenses 2, 3 al 11 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo.
Tú consideras superior a otra persona, tú la respetas, tú la honras. Pero cuando cuando tú te consideras que eres mejor, no la honras ni la respetas. Por eso dice el Señor, necesitas considerar a los demás como superiores a ti. Amén, porque siempre habrá áreas en la vida de otro que son mejores que las tuyas. A lo mejor Dios me dio ciertos talentos, pero hay gente que tiene otros talentos que yo no tengo y Él es superior a mí en eso. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Juntamos tus talentos y mis talentos y juntos hacemos la obra del Señor. Por eso dice que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Eso es humildad, reconocer el don, la habilidad, lo que Dios ha puesto en otras personas. Señora, yo quiero decirle que su esposo, aunque usted dice, ¿por qué lo escogí?, tiene algo bueno. Lo que pasa es que la rutina ha dejado de que usted enfoque en lo bueno y ponga solamente la mirada en lo malo. Pero si usted empieza a considerar a su esposo superior a usted, le aseguro que el viejo se va a componer. Hermano, esa gritona tiene algo bueno. ¿O estaba ciego usted? Esa mujer tiene algo bueno. Lo que pasa es que pasan el tiempo en el matrimonio y empezamos a enfocar en lo malo y no en lo bueno. ¿Por qué usted nunca vio los defectos cuando eran novios? Porque no vio. No se crean. ¿Por qué no? Los mismos defectos que tenía la señora de soltera son los mismos que tiene hoy, un poquito más de kilos, pero más o menos es lo mismo. Los mismos defectos que tenía su esposo son los mismos, pero sabe usted no estaba enfocado en los defectos, usted estaba enfocado en las virtudes. Y cuando nosotros consideramos a otras personas superiores a nosotros mismos, enfocamos en sus virtudes y no en sus defectos. Si lo entendiéramos de esa manera, uy, hermano, la pasaríamos bien. Si está su esposa ahí, métale un pellizco santo de parte mía. O mejor, usted, hermana, déselo a su esposo, amén. Pero dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El ejemplo de humildad, porque el reino de Cristo es el reino de ¿qué? De humildad. Tercero, el reino de Cristo es reino de salvación. Mateo 21:8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Qué bonita escena, ¿no cree usted? Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David. Y luego había otra frase, son dos frases separadas. Hosana al hijo de David. Y la segunda frase, ¿cuál es? Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hoy la palabra hosana la usamos para cantos de alabanza, y está bien, porque estamos reconociendo que Jesús es Salvador, porque originalmente la palabra hosana era un ruego. Se usaba para rogarle a otro que te salvara de un peligro inminente en una guerra. La palabra hosana significaba sálvame, sálvame, hijo de David. Y claro que esa era la petición que tenía el pueblo en aquel tiempo, porque ellos estaban bajo el yugo romano y ellos querían ser liberados de la opresión romana. Y cuando llega Jesús, ellos, pensando que su reino era natural, creían que venía a liberarlos de los romanos, aunque Jesús traía otra idea. Por eso, cuando dije ahorita hace rato, que cuando lo crucifican se decepcionan, porque ellos dicen, pues el que nos iba a salvar ya lo crucificaron. Pero ellos decían: hosana, sálvame, sálvame ahora. Era el grito de ayuda que un soldado le decía a otro cuando estaba en peligro de muerte. Le decía: sálvame, hosana, 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 sálvame. Pero después de eso, la gente no solamente decía sálvame, ellos decían, alababan a Dios y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra hosana es sálvame. Por eso creemos nosotros, y por eso podemos asegurar que el reino de Cristo es reino de salvación.
Jesucristo es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él es el Salvador de la muerte, de la condenación eterna, de la ira de Dios, del juicio final, del infierno. Jesucristo es el Salvador. El reino de Cristo es reino de salvación integral, alma, cuerpo, espíritu, familia, finanzas, en todas las cosas. Usted no asocie solamente la salvación a cuando se muera. La salvación empieza cuando usted, no empieza cuando se muere. La salvación empieza cuando nace. Algunos están confundidos. La salvación no empieza cuando se muere. La salvación empieza cuando nace de nuevo en Cristo Jesús. Dice la Biblia que cuando nacemos de nuevo en Cristo Jesús hemos pasado de muerte a vida y de tinieblas a luz. Entonces hay gente que está esperando morirse para descansar. Ay, ya quiero morirme para descansar. No, vas a sufrir más en el infierno. Porque si tú quieres morirte para descansar es que no has entendido que tienes vida eterna. Aleluya. Y yo quiero decirle que el propósito del Señor es que todos aquí en la tierra vivamos como en el cielo. Por eso Jesús nos enseñó en el Padre Nuestro que dijéramos: hágase tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. El salmista decía: yo sé que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. En vida he de ver al Señor. Y sabe que cuando usted nace de nuevo, usted empieza a tener la salvación del Señor. Y el Señor le empieza a salvar de todo, todos los achaques, todas las quejas, todo lo que aqueja este mundo, del temor, de la depresión, de la opresión, del pecado, de la enfermedad, de la pobreza, de la miseria, de la falta de propósito. Y bueno, lo más importante es que cuando morimos en esta tierra, después de haber gozado la vida eterna aquí, tenemos una esperanza para estar toda la eternidad en la presencia del Señor. No le estoy restando al hecho de que vamos a estar un día en la presencia del Señor, pero quiero darle importancia aquí en la tierra usted puede vivir bajo la salvación del Señor. Puede vivir gozando del fruto de la salvación que Cristo da, porque el reino de Cristo es reino de salvación. Amén. Y si somos parte del reino de Cristo, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Rey y Salvador. El reino de Cristo, por otro lado, es reino de alabanza y adoración exclusiva. Mateo 21, 15 y 16. Estamos leyendo un poquito de varias porciones de los evangelios. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: sana al hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Y si vamos a Lucas 19:37, él lo narra de esta manera: cuando llegaban ya cerca de los olivos, cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto. Si somos parte del reino de Cristo, necesitamos aceptar que en su reino solo se alaba y se adora exclusivamente al único y soberano Dios, creador del cielo y de la tierra, y a su Hijo Jesucristo. Yo quiero decirle que yo sé que a veces no es la intención, pero a veces es bueno corregir estas cosas. ¿Cuántas mujeres dicen: adoro a mi hijo? Su hijo no es digno de adoración. Usted ama a su hijo, pero usted no adora a su hijo. El único digno de adoración es nuestro Padre Celestial. Ni lo publique en Facebook, porque yo le voy a poner así cuando lo vea. Amén. El novio, es que yo adoro a mi novia. Usted no puede adorar a su novia. Su novia no es digna de adoración. Puede admirarla, puede amarla, pero nunca adorarla. Adoro mi casa. ¿Cómo va a adorar usted su casa? Si la casa es un regalo de aquel que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Nosotros adoramos a aquel que nos provee todas nuestras necesidades. Por eso dice el salmista: bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Entonces hay gente adorándose a sí mismo, adorando objetos, adorando estatuas, adorando imágenes. No puedes adorar a ellos, porque la adoración exclusiva solo es de nuestro Padre Celestial. Amén. Es muy importante eso. De hecho, la Biblia dice que el Señor no comparte su adoración y su gloria con nadie. Él compartió todo, hasta nos dio a su Hijo, pero dijo: una de las cosas que nunca les voy a dar es lo que me reservé para mí, la adoración. Nos dio a su Hijo. Yo creo que eso es suficiente como para darnos cuenta que nuestro Dios es bueno y generoso, pero nunca Él va a
a permitir compartir su adoración y su gloria con nadie. Así es de que cuando tu novio te diga, es que te adoro, chiquita, no me andes adorando a mí, cabezón. Adora al Señor, amén. Usted dígale como cuando Cornelio se quiso postrar delante de los pies de Pedro, ¿se acuerda? Y que se quiso postrar y que le dijo Pedro, no te postres, yo también soy hombre. El único digno de adoración es el Señor. Y por eso en este lugar dedicamos 35 o 40 minutos para alabar al Señor y para adorar al Señor. Y a mí me da mucho gusto cuando la gente empieza a entender empezamos a entender esa vida. Porque cuando entendemos esa vida, nuestra vida es una vida de alabanza al Señor. Usted se sube a su carro y usted va alabando al Señor. No va yendo Shakira, va alabando al Señor. Usted no va diciendo lo que eras que dice Shakira del esposo, que eres un Renault y que no sé qué cosas dice, y que un Rolex. Y que no. Usted está diciendo, Señor, yo te alabo porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Usted no tiene tiempo para esas cosas porque la alabanza del Señor siempre está en su boca. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que el Señor es Dios y que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Amén. La adoración aquí extravagante, te alabo, levantamos las manos, adoramos, lloramos en su presencia, nos arrodillamos, danzamos delante del Señor. Por eso lo hacemos, porque el reino de Cristo es un reino de alabanza y adoración. Amén. Por eso, si usted es de parte del reino, no parezca momia en el tiempo de la alabanza. Y están todos, aquí estoy con manos alzadas, y usted en lugar de alzarlo las baja. No. Ahora yo entiendo cuando una persona es nueva y tiene poco tiempo en el Señor, no sabe estas cosas y está aprendiendo, está en el proceso. Pero viejotes de 15 años así con los brazos cruzados a la hora de la alabanza, hay que fumigarlos. Amados, si usted pretende ser parte del reino de Dios, tendrá que entender que el reino de Dios es un reino de alabanza y adoración. Tenemos que aceptar que solo se alaba y se adora al único Dios creador del cielo y de la tierra. Pero también el reino de Cristo es un reino de proclamación. Lucas 19, 39 y 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Dejando claramente establecido que el reino de Cristo es un reino de proclamación. Un reino donde se aclama al Señor y donde se proclama el nombre del Señor. Amén. Y yo decidí desde muy joven que ninguna piedra va a tomar el lugar mío. Mire, mi hermanito, lo digo con mucho respeto. Dios no deja de ser Dios si usted lo alaba o no lo alaba. Él sigue siendo Dios. Pero quienes somos parte del reino de Cristo, entendemos que el reino de Cristo es un reino de proclamación. Así es de que necesitamos proclamar al Señor, porque es la única manera en que el reino de los cielos se va a extender. Es la única manera en que otra gente va a tener fe y confianza en el Señor. Quien entra al reino de Cristo no puede dejar de proclamar quién es Jesús. Proclamamos a cada momento lo que Él es y lo que Él ha hecho por nosotros. Testificamos de sus maravillas. Si tú no puedes proclamar que Jesús es el Rey, quizá estás cerca del reino y no has entrado. Pero tú tienes que sentirte, en el buen sentido de la palabra, orgulloso del Rey y del reino al que perteneces. Así como los británicos, ¿no? O sea, le ponen casa a la reina, ¿cierto? Bueno, ya no es la reina, ya murió, ¿verdad? Dicen que estaba en competencia con Chabelo, pero ella le ganó a Chabelo. Ya la reina murió, pero los británicos le dan una reverencia a la reina, ¿cierto o no? Salve la reina, y se sienten tan orgullosos, tan dignos de decir, tengo una reina. Hoy tienen un rey, y los países monárquicos honran a su rey. Pues en el reino de Cristo, nosotros que hemos nacido de nuevo en Cristo y que estamos en el reino espiritual de Jesús, no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Y lo proclamamos, y por eso usted encuentra hermanos que aleluya y gloria, y a veces esos hermanos como que enjaquecan, ¿verdad? Oye, pues nomás estás hablando de Dios y de Dios y de Dios y de Dios. Pues ¿de qué más quieres que hable? ¿De la chimostrufia? No. De mí no tengo mucho que decirte. De los demás me convierto en chismoso. De lo único que puedo hablar es de lo que Dios ha hecho conmigo, y que Dios es bueno, y proclamo las maravillas del Señor, y que para siempre es su misericordia. Primera de Pedro 2:9 dice, vosotros sois linaje escogido,
real sacerdocio, pueblo querido, nación santa, para que proclamen, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. El reino de Cristo es el reino de proclamación. Yo quiero decirte que tu mejor mensaje a proclamar es las grandes cosas que Dios ha hecho contigo. Quizá no eres un teólogo, quizá no eres un pastor, quizá no eres una persona con mucho conocimiento teológico, pero sí tienes un testimonio que contar. En una ocasión se encontraron a un ciego que Jesús había sanado y le dicen: el que te sanó es pecador. Y le dijo el ciego: miren, yo no sé si es pecador o no, lo único que sé es que estaba ciego y ahora veo. Y con eso los paró en seco, hermano, porque el reino de Cristo es un reino de proclamación. Cuando Jesús hacía un milagro, ¿se acuerda que muchos les decía: no le digan a nadie? Y que hay chismosos, ahí van y decían a todo mundo. Pero ¿sabes por qué? Porque no podían dejar de proclamar lo que el Señor había hecho. ¿Sabes? Si tú eres un matrimonio restaurado y tú no ayudas a matrimonios restaurados, has dejado de proclamar en el reino. Ya se empezó a poner la cosa seria. Si tú eres una persona que salió de las drogas y del alcohol y no ayudas a uno que está rehabilitándose, quizá dejaste de proclamar. Si tú eres una persona que Dios sanó de cáncer y no oras por uno que tiene cáncer y te compadeces de él, posiblemente ya dejaste de proclamar. Y el reino de Cristo es un reino de proclamación. Si tú saliste de la depresión y de la ansiedad y ya enmudeces y te callas tu boca y no le anuncias a otros que Jesús lo puede sacar de la ansiedad y la depresión como te sacó a ti, has dejado de proclamar. Nosotros somos proclamadores de la bendita palabra de Dios. Y debemos hacerlo con dignidad y con seguridad y con satisfacción. Porque a veces de pronto el mismo diablo te ha hecho sentir a ti que tú eres una persona de segunda categoría. Tú no eres persona de segunda categoría porque conoces a Cristo. Tú eres pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, nación santa, con el propósito de proclamar las maravillas del Señor. Amén. Amados, yo estoy consciente que si nosotros callamos, las piedras van a hablar. Si no anunciamos a Jesús, las piedras podrían hacerlo. ¿Sabe una cosa? Dios no nos necesita a nosotros para anunciar el evangelio. Él lo puede hacer directo y Él lo puede hacer a través de sus ángeles. Él puede hacer que hasta un burro hable, ¿se acuerdan? No, Dios nos necesita, pero deberíamos sentirnos dignos y privilegiados de que Dios nos haya tomado en cuenta para ser proclamadores de lo que Él es, de lo que Él hace. Así es de que no dejemos que ninguna piedra tome nuestro lugar. Pero el reino de Cristo es un reino de compasión. Reino de compasión. Lucas 19, 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Está entrando, está la algarabía, el gozo, el júbilo, la alegría. Pero cuando está entrando y ve la ciudad, se pone a llorar el Señor. ¿Cuál era la razón de sus lágrimas? Diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en tu día lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Él sabía lo que venía a Jerusalén. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús se compadeció por la ciudad al grado de llorar por ella. Jesús se compadeció por la ceguera espiritual de la ciudad. Ellos no conocían lo que era para su bien. Todo estaba encubierto a sus ojos. Jesús se compadeció porque los enemigos la rodearían, la sitiarían, la estrecharían y la derribarían a tierra y a sus hijos con ellos. Jesús se compadeció porque sabía que la ciudad iba a ser destruida. Y si hay algo que distingue a los ciudadanos del reino de Cristo, es la compasión. Si somos parte del reino de Cristo, necesitamos desarrollar y mostrar compasión. Creo que una de nuestras oraciones debe ser: Señor, quiero amar como tú amas. Quiero sentir lo que tú sientes por el perdido. Quiero sentir lo que tú sientes por el que sufre. Yo sé que a veces no podemos ni con nuestras cargas como para pedirle más cargas. Pero la verdad es que una persona con compasión orará de esa manera. Hay un canto que cantamos mucho aquí: con mis ojos ver lo que tú ves, con mis manos tocar a los que amas, con mi corazón sentir lo que tú sientes. Aquí estoy, Señor, heme aquí. La gente no necesita lástima, la gente necesita compasión.
La lástima solamente te lleva a lamentarte por la situación. La compasión nos lleva a hacer algo por ellos. Y Jesús se compadeció de nosotros. Dice la Biblia que en una ocasión Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Yo le aseguro que si nosotros tomamos la compasión de Cristo, nadie nos va a parar, hermano. Esta ciudad se va a volcar para Cristo. Pero necesitamos, como iglesia, como ciudadanos del reino, tener la compasión que hubo en Cristo Jesús, desarrollar esa compasión. Por otro lado, el reino de Cristo es reino de impacto, porque dice la Biblia ahí en los evangelios que cuando entró a la ciudad se conmovió, impactó la ciudad Jesús. Su presencia impactó la ciudad, y creo firmemente que nosotros, como hijos de Cristo, como hijos de Dios, como ciudadanos del reino de Cristo, debemos impactar nuestra ciudad. Debemos impactar nuestro entorno. Si algo me siento contento y satisfecho, es decir, estamos haciendo algo con lo que acabamos de ver hace unos minutos. Estamos haciendo algo por nuestra ciudad, y si la gente ya lo reconoce, quiere decir que vamos bien. Pero no vamos a parar. Necesitamos impactar a nuestra ciudad. La pregunta es, ¿tú estás impactando a tus vecinos o lo estás impactando con tu mal testimonio? No se estacione en mi estacionamiento. Pues ni carro tienes, hermano, déjalo. No seas egoísta. Porque yo conozco raza de esa en otras iglesias. Oye, no tienen carro y viene el vecino y se estaciona ahí. ¿Por qué se estaciona en mi estacionamiento? Oye, pues déjalo, hermano, porque lo estás impactando, pero no con el reino de Cristo. Lo estás impactando con un mal testimonio. Aleluya. ¿Sí me explico? Cuando tú vas a un lugar, ¿se enciende la bronca o llega la paz? A ver, ¿cuál de las dos? Porque si eres de los que cuando llegas se enciende la bronca, tú no eres hijo de Dios, tú eres hijo del diablo, man. Ay, perdón. Hermano, ¿cómo es posible que una persona que es portadora de paz llegue a un lugar y encienda una bronca en la familia? Tú eres parte de la solución, no eres parte del problema. Como hijos de Dios debemos conmover esta ciudad con nuestro testimonio. Aleluya. Amén. Cuando tú dices que eres cristiano, la gente puede decir, oye, ese es un verdadero cristiano, o es un cristiano dice el que es cristiano. ¿Sí? Yo siempre les digo a todos, si usted anda haciendo cosas malas, robando, mintiendo, siendo infiel, nunca diga que viene a esta iglesia, nos quema. Todos piensan que somos iguales. No, señor. Si usted anda haciendo cosas, es más, ni siquiera diga, porque hasta eso dice con mucha pompa, mi pastor es Paco Garza. ¡No! No, donde quiera que estamos, vamos a ser de bendición. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar, dice que los envió a predicar de 2 en 2, y dijo, vayan, sanen enfermos y den de gracia lo que de gracia han recibido. Pero dice, y cuando entren a una casa, declaren paz a esta casa. Si la casa fuere digna, la paz reposará sobre ellas. O sea, ellos serán portadores de paz. Pero la pregunta es, nosotros como creyentes, ¿estamos siendo portadores de paz o somos los que le daríamos la bronca? Aleluya. Yo sé que se están acordando de alguien. No pequen, ¿ok? Pero en serio, porque el reino de Cristo es un reino de impacto. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con ellos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Amén. Debemos, donde lleguemos, llevar la paz, ser portadores de la paz, del amor de Cristo. La ciudad completa se conmovió. Algo parecido a lo que sucedió en el libro de los Hechos con Felipe cuando fue a Samaria. Capítulos 8, versículos 5 al 8. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así, lea conmigo ese versículo 8. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Así que había ¿qué? Gran gozo en aquella ciudad. Necesitamos, hermanos, como hijos de Dios, levantarnos para conmover la ciudad. Este próximo 29 de abril vamos a tener un ejército de amor, porque queremos conmover la ciudad de Apodaca, Nuevo León. Así es de que todos los que saben hacer algo, cortar el pelo, médicos, dentistas, oftalmólogos, enfermeros, podólogos, de todo, vamos a ir a bendecir a la sociedad. Los niños, les vamos a hacer una fiesta a los niños y vamos a hacer algo que impacte
de nuestra ciudad para la gloria de Dios. Para que no solamente hablemos con palabras, sino con acciones, el amor del Señor. Amén. Como parte del reino de Dios necesitamos provocar impacto e influencia positivos en los que nos rodean. Pero algo más. Estoy empezando a terminar. El reino de Cristo es reino de santidad. Marcos 21, 12 y 13. Y entró Jesús en el templo. ¿A dónde entró Jesús? Y el templo de Dios. Y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. A mí me impresiona que lo primero que hace Jesús cuando llega a Jerusalén es ir directamente al templo. Va directamente al templo, va a observar cómo está en el templo. Mateo dice que en ese momento lo hizo. Otro evangelio dice que se fue a dormir a Betania y al día siguiente regresó, pero estuvo observando durante un rato el templo. Lo primero que Jesús va a observar en la ciudad no fue a los líderes políticos ni a los líderes militares. Lo primero que Jesús va a buscar observar es al templo. Y esto me lleva a un principio, escuche bien. Antes de entrar vio la ciudad y ¿qué dice la Biblia? Que lloró sobre la ciudad y dijo: no conociste el tiempo de tu visitación. Pero acto seguido entra a la ciudad y lo primero que hace cuando entra a la ciudad es ir al templo. Cuando llega al templo lo encuentra en malas condiciones. Hay un principio, hermanos, y quizá en este tiempo donde no nos gusta sentirnos culpables, y no es mi intención hacerle sentir culpable ni condenado, porque no hay condenación en Cristo, pero sí tenemos que tomar nuestra responsabilidad. Creo firmemente que lo que pasa en la sociedad es un reflejo de cómo está la iglesia de Cristo. Si la iglesia de Cristo estuviera mejor, tendríamos una sociedad mejor. Y cuando hablo de la iglesia de Cristo, no hablo de Castillo del Rey La Fe, hablo de la iglesia universal de Jesucristo. Jesús dijo: si la ciudad está en ruinas, el templo debe estar en problemas. Y cuando llega se da cuenta que los que estaban ahí habían perdido el sentido de estar en el templo. Ahora sus intereses, sus motivaciones no eran los correctos. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Limpió. Porque el reino de Cristo es reino de santidad. Si tú y yo pretendemos ser parte del reino de Cristo, necesitamos decirle al Señor que quite toda corrupción de nuestras vidas. Amén. Y que podamos vivir una vida santa delante del Señor. Si somos parte del reino de Cristo, necesitamos cuidar nuestras motivaciones, reacciones, acciones y todo aquello que sea contrario a su santidad. Por otro lado, el reino de Cristo es un reino sobrenatural. Mateo 21, 14. Mire, vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Cómo los sanó? De una manera sobrenatural, por milagros. El reino de Cristo es un reino de milagros sobrenaturales. El reino de Cristo es sobrenatural. Y como ciudadanos del reino de Cristo debemos creer y movernos en lo sobrenatural. Dios nos está llamando ahora como iglesia a entrar en el plano de lo sobrenatural. Creo que esta iglesia está preparada para empezar a ver los milagros y las maravillas que jamás hemos visto en esta casa. Para Dios no hay nada imposible. Y hablando de lo sobrenatural, como en esta reunión no tengo tanta prisa de irme porque no tengo otra reunión después, dile al que está a tu lado: ¿y qué culpa tengo yo? Pero mire, a veces no tengo oportunidad de leer cosas que Dios está haciendo. Dios está haciendo en la alabanza, en la adoración. Yo siempre le he dicho a Dios: Dios, yo sé que tú puedes usar mis manos para sanar, porque la Biblia dice que pondremos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Pero yo me he dado cuenta que dentro de mí y dentro del ser humano de repente hay un poquito de algo que se quiere levantar. Una cierta, ¿sí me explico? Un cierto protagonismo, algo. Yo le digo: Dios, yo te pido que mientras estamos adorándote, tú empieces a tocar a la gente y que tú los sanes. Yo creo en la imposición de manos y yo lo hago, pero tenemos que reconocer que a veces de pronto como que hay una tendencia y a veces la gente mira hacia nosotros y en lugar de mirar a Dios. Y lo importante es que usted mire al Señor.
Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe. Y por eso yo prefiero que mientras estamos adorando, Dios esté sanando y haciendo milagros y libertando las vidas. Y bueno, esto sucede muy seguido aquí en la congregación. Esa siempre ha sido mi oración, Señor, que al estar alabándote, y por eso le digo cada vez que venga, alabe a Dios, adore a Dios, porque en medio de la adoración y la alabanza, aún sin haber orado, usted va a recibir un milagro de parte de Dios. Dice: mi nombre es Norma Garza, solo para testificar lo que Jesucristo ha hecho. Hace varias semanas padecía un dolor muy fuerte en la pierna derecha. Pensaba que era por falta de circulación. Aunque no traía signos, oraba al Señor que si quería podía sanarme. Después empecé con la rodilla. Yo padecía de desgaste del cartílago. El dolor era fuerte, ya que batallaba para levantarme de la silla. El domingo que usted oró por un milagro sobrenatural que la ciencia no pudiera explicar, yo pasé al frente y le dije: Dios Todopoderoso, usted hace todo nuevo, puede ponerme cartílago nuevo. Yo sabía que Dios lo puede hacer y lo haría. Para su gloria lo hizo. Pastor, me quitó el dolor de mi pierna y de rodilla. Gracias al Señor. Mientras estábamos orando, el Señor hizo milagros sobrenaturales, porque el reino de Cristo es el reino sobrenatural. ¿Le leo otro? Hoy quiero contarles que el día 27 de marzo cumplí un año que conocí a Cristo, y esa será la mejor decisión que tomé. Quiero decirles que venía de una lucha contra una ansiedad terrible, en la que pasaba noches sin dormir y con episodios en los que dañaba mi cuerpo. Mas hoy puedo decirles que Cristo me ha sanado, porque decidí aceptarlo en mi corazón. Hoy tengo una paz, un amor y una esperanza que no logro explicar a nadie. Gracias a Dios por usar a todos y a cada uno de los miembros de esta iglesia, y gracias por guiarnos con esa vara de la verdad, la palabra de Dios. A todas sus ovejas deseo que el Señor los siga usando para que cada día crezca más esta iglesia y sigamos dando uso a cada una de las herramientas que aquí nos proporcionan. Hoy puedo decir y reafirmar esa frase que tanto había escuchado: si Dios lo hizo conmigo, también lo puede hacer contigo. Porque el reino de Cristo es el reino sobrenatural. Yo sé que Dios te va a empezar a usar a ti para anunciar el reino de Cristo con demostración de señales y milagros. Y no quiero decir con esto de que si usted va a una casa, usted ponga las manos sobre esa persona. Ay, te crees el sanón. Di lo que quieras. Yo creo que el Señor me puede usar para sanar. Ay, te crees muy... Ahora resulta que ya sana enfermos, chuchis. Que diga el diablo lo que quiera. Si Dios le ha dado autoridad, usted úsela, porque el reino de Cristo es el reino sobrenatural. Amén. Si usted cree, usted haga la obra del Señor. Y por último, el reino de Cristo es un reino donde no caben las estructuras religiosas. Uy, esto está pesado. El reino de Cristo es un reino donde no caben las estructuras religiosas. La religión es el invento del hombre para tratar de llegar a Dios. Y no podemos confundir las estructuras religiosas con el reino de Cristo. El reino de Cristo no tiene estructuras religiosas. Desgraciadamente, por ignorancia o a veces por necedad, no lo sé, hemos querido reducir el reino de Dios a una religión o a la religiosidad. Ahí en Mateo 21:15 encontramos lo siguiente, siguiendo con la historia: pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo: Hosana al hijo de David, se indignaron, se enojaron. Y la pregunta es: ¿por qué se indignaron? Bueno, ellos se indignaron porque jamás había sucedido algo parecido en el templo. Ese día se rompieron todos los paradigmas. Ese día se acabó con las liturgias y programas religiosos. Ese día la presencia de Cristo era la que definía el programa a seguir. Hoy es la presencia del Espíritu Santo. Y si somos parte del reino de Cristo, necesitamos renunciar a toda estructura religiosa que no está siendo guiada por el Espíritu Santo. El reino de Cristo es un reino de libertad total. Imagínese usted la escena, ese templo, todo sobrio, todo serio. Llegaba el rabino, abría los rollos, la gente estaba seria, bien portada. En ese tiempo no había celulares que pudieran interrumpir la reunión. Todo tranquilo, todo sobrio, todo perfecto. Y se paraba el rabino y empezaba a decirles: yo les quiero decir del profeta Isaías. Y todo, amén, 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 todo tranquilo. Y por años fue así. Pero un día
Llegó Jesús a la ciudad, entró en el templo y todos los de las 6 de la tarde del castillo del Rey La Fe detrás de él. Y empezaron a gritar: ¡Hosana! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! Y los fariseos: ¿por qué gritan? No se debe gritar en el templo. Desordenados. Y aquellos: ¡Hosana al que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre de Dios! Eso no había sucedido nunca. Ese día se les desbarató toda la liturgia, se les desbarató toda la costumbre religiosa, todo lo que ellos hacían normalmente, porque había entrado el rey a su casa. Los fariseos eran muy tremendos. ¿Se acuerda de una mujer que tenía 18 años encorvada? Porque un demonio la tenía encorvada. 18 años. En día de reposo, el sábado, que guardaban los judíos por ley, llega Jesús al templo y ve a la mujer encorvada, y Jesús no podía dejarla así. Dice la Biblia que en ese momento la enderezó y la sanó. ¿Y sabe qué dijeron los religiosos? ¿Por qué la sana? No debe sanar en día de reposo. Si quieren ser sanos, vengan otro día. Hay hermanos de esos en algunas iglesias, hermano, que no se gozan con los milagros que Dios hace, que no se gozan al oír que matrimonios están siendo restaurados, que no se gozan al oír que muchachos están saliendo de las drogas. No, ellos están fijándose en detalles como: ¿por qué hay luces? ¿Por qué hay pantalla? En el templo de Salomón no había pantalla porque no existía. Yo creo que si hubiera existido hubiera puesto un pantallón grande. No, es que Pablo no andaba en avión. Pues claro, pues no había aviones. No, pero es que esas cosas son del mundo. El metro donde te subes también es del mundo. Y el Oxxo, donde quieren verte feliz, también es del mundo. Y ahí vas a comprar tus chácharas. Pero las estructuras religiosas nos han impedido tanto. Se lo está diciendo a alguien que vivió esa estructura religiosa. De niño fue criado en una estructura religiosa muy fuerte. Yo me tenía que cortar el cabello, porque aunque usted no lo creyó, tenía el pelo hasta acá. Sí. Luis Miguel me hablaba para decirme dónde me lo cortaba, porque yo le hacía así también. Cuando traías el pelo aquí, el pastor decía: te me cortas el cabello. Yo creo que me quedé traumado y por eso le di de más. Las estructuras religiosas han hecho tanto daño, porque las estructuras religiosas quieren defender cosas sin amar a las personas. Dios todavía está tratando conmigo, porque bueno, aunque yo soy muy libre de estructuras religiosas, pero de repente me entra lo santo, lo San Francisco de la Chona. Y el día que vino Raúl Sánchez al evento de hombres, la noche que le tocó a él compartir, estaban todos los jóvenes del centro de rehabilitación en esta parte donde están aquí ustedes sentados. Y empezó Raúl con ese acordeón y ese ritmo, hermano, que hasta el más santo baila. Y empezó Raúl, y que se paran los del centro. Ellos apenas están conociendo a Cristo, no conocen mucho a Cristo. Algunos van llegando al centro y se los traen para la iglesia para que Dios los toque. Pues estos pensaban que estaban en Pal Norte, hermano. Y yo estaba sentado allá donde me siento yo, y de repente dije: Dios mío, no estaremos pecando delante de ti, porque créame que yo tengo temor de Dios. Y dije: Dios, ya perdimos el control. Y aquellos, y luego me alborotaron otros hermanitos que son más santos, también empezaron. Dije: en la torre, se lo paso a ellos, pero a los hermanos estos, ¿qué onda? Y yo estaba en una lucha tremenda, y se los confieso delante del Señor, porque yo soy temeroso de Dios. Y saben eso, cuando de repente el Señor me habló y me dijo: ¿dónde crees que los prefiero? ¿Aquí haciendo eso, o en un rincón drogándose?
y me acabó con la religiosidad. Yo le dije: Señor, perdóname. Yo sé que hay que tener orden, porque el reino de Dios es un reino de orden, y que hay que cuidar muchas cosas y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero cuando se trata de almas, Dios puede romper nuestros paradigmas. Y yo me empecé a visualizarlos. Estos muchachos aquí andan aquí brincoteando, pero quizás si no estuvieran aquí, estuvieran metidos en un rincón, drogándose y matándose en vida. Pero a veces somos fariseos, a veces nos entra el espíritu fariseo. Y vuelvo a repetirle: tenemos temor de Dios y hay que tener orden, pero habrá ocasiones en que el Señor nos va a romper los paradigmas. Jesús era muy criticado porque comía con publicanos y con pecadores. Amén. Muchas personas han perdido a sus hijos por su religiosidad, porque nunca les perdonaron a su hijo la falla. Hombres de Dios que perdieron a su familia por religiosidad, pastores que han perdido sus ovejas por religiosidad. Y en el reino de Cristo no hay lugar para las estructuras religiosas. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Amén. Que Dios nos ayude a no juzgar las cosas. Por ejemplo, yo les decía hoy en la tarde que los principios del Evangelio son inamovibles. La base de nuestra fe nunca va a cambiar. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Pero la forma de hacer iglesia puede evolucionar, y podemos evolucionar sin romper principios. ¿A qué me refiero con esto? Es como si ahorita todavía usáramos acetatos para poner las canciones. Oye, si tenemos mejores herramientas, ¿por qué no usar mejores herramientas? No, pero es que las usa el mundo. Pues el mundo está usando, están siendo más sutiles que nosotros. No sé si me estoy explicando. De repente a nuestros jóvenes, con todo respeto, hay cantos de hace 20 o 30 años que a nosotros los de 20 años atrás nos llenan. Cánteme ese, pastor, cánteme ese. Pero los jóvenes ya no, ellos tienen otro tipo de música hoy, con un buen mensaje, con una buena palabra y con la cual adoran a Dios. Y nosotros como personas ya maduras debemos darle oportunidad a las nuevas generaciones, porque si no las perdemos. Y no estoy diciendo que les vamos a dar diversión, no estamos diciendo que les vamos a apapachar las cosas que están mal, no, de ninguna manera. Pero en las cosas que no son esenciales y en lo que son formas y no principios, que Dios nos dé la sabiduría para hacer las cosas en el orden correcto. No sé si me estoy explicando, pero eso el religioso no lo piensa así. El religioso es así: eso está mal y se acabó. Una vez de una persona conmigo dice: pastor, le quiero decir que ya me voy de la iglesia. Le digo: ¿por qué, hermano? Es que perdimos la sencillez, pastor. Es que ahora tenemos pantallas, tenemos climas. Oye, pues en lugar de estar contento, en lugar de estar feliz porque Dios nos ha bendecido, a ti la bendición te está alejando de la casa de Dios. ¿Por qué no ves los milagros de restauración de la gente? ¿Por qué no ves los milagros de restauración de matrimonios, de jóvenes que están saliendo de las drogas, en lugar de estar viendo que si tenemos pantallas, si tenemos climas? No, es que cuando éramos así pobres, éramos más buenos. Hoy como que el orgullo pues yo no siento que el orgullo se me haya metido a mí, pero bueno, no creo que ese sea el caso. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la estructura religiosa no nos impide disfrutar de las bendiciones del Señor. Amén. Así es de que vamos por nuestras nuevas generaciones con la ayuda del Señor, no rompiendo principios, pero sí haciendo las cosas a la manera de Dios. Yo quiero que